En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Primeramente ponemos este tiempo en manos de Dios, que sea Él dándonos la guía, la respuesta. Ahorita nada más internamente hablábamos entre los profesores que a veces mucha gente se acerca a nosotros pidiendo una respuesta definitiva. Los que ya nos siguen de tiempo atrás saben que por políticas pedagógicas de la Escuela de Alejandría nosotros no hacemos eso. Nosotros les damos las herramientas para que ustedes busquen la respuesta. Pero si esperan una respuesta de catecismo de parte de la Escuela de Alejandría, les recomendaría que buscara otro espacio. En eso sí somos muy sinceros. Y vamos a tratar de abordar estos temas que son apasionantes, pero por ello mismo también son complejos, en la medida en que el mundo teológico, comprender a Dios o el poquito de luz y conocimiento que tenemos de Dios, es ese mundo al que nos enfrentamos, y a veces las respuestas no son tan simples como algunos hermanos y amigos quisieran, porque a veces quisieran esa frase conclusiva y ya no más, casi que con un poco de pereza a pensar y a meditar. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a comenzar con nuestro itinerario de preguntas para el día de hoy. Voy a revertir un poco el orden de algunas preguntas, pero no altera el producto. Quisiera comenzar primeramente saludando a mis hermanos y colegas, el profesor Raúl Arce en El Salvador, el profesor Anderson Muñoz en la ciudad de Medellín, Colombia, y en unos minutos se nos une el profesor Jesús Mendoza desde Edimburgo. Y este su servidor, Lucas Peláez, en Envigado, Colombia. Bueno, en ese orden de ideas vamos con la primera pregunta que nos han hecho. Tenemos varias, pero vamos a tomarlas. Pregunta este hermano: ¿hay diferencias entre la persona que enseña como don dado por Dios, como lo expone la carta a los romanos, y maestro como don ministerial? Repito la pregunta: ¿hay diferencias entre la persona que enseña como don dado por Dios, como está en la carta a los romanos, y maestro como don ministerial, como está expuesto en la carta a los efesios? Quisiera que esta tarde comenzara nuestro profesor Raúl hablándonos al respecto. Adelante, profesor Raúl. Bueno, muchísimas gracias, hermano Lucas, hermano Anderson, nuestro hermano Ángel Sánchez también detrás de cámaras en toda la parte técnica, al cual le agradecemos muchísimo por su participación, sin la cual no fuera posible hacer estos espacios. Verdaderamente la pregunta es una pregunta bastante llana, en el sentido de que la enseñanza siempre va a tener dos componentes. Un componente humano que tiene que ver con la responsabilidad en cuanto a la preparación de lo que se va a enseñar, y un componente sobrenatural en el sentido de la capacitación especial que Dios, a través de su Santo Espíritu, con el cual nosotros los cristianos creemos que estamos sellados de parte de Dios, nos guía y nos conduce hacia el descubrimiento de sus verdades. En ese sentido, sin tomar en cuenta los textos de Romanos y Efesios, ¿verdad? Y la separación que hay entre ellos, que se lo voy a dejar el espacio a mis hermanos profesores, tal vez lo que sería interesante es entender la palabra ruach, que es la palabra hebrea, que se ha traducido como espíritu en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya escrito en griego, pero muy probablemente desde una perspectiva todavía hebraica, aunque sí bastante contaminada por el helenismo a partir del siglo III antes de Cristo, en la época del Segundo Templo.
la palabra ruaj no tiene una traducción helenística como espíritu, ¿verdad? Sino que ruaj se traduce del hebreo viento, se traduce intención, se traduce aliento, y tiene que ver con la vida, tiene que ver con los propósitos. Y entonces, si entendemos desde esa mentalidad, esa capacitación especial que nosotros, los cristianos, creemos que recibimos de Dios, únicamente tiene la función de guiarnos hacia lo que los propósitos de Dios coincidan con nuestros propósitos en nuestra vida. En ese sentido, no veo una disociación tan grande entre la parte de Romanos y la parte de Efesios, por cuanto ambas tienen dos componentes, un componente sobrenatural, el Espíritu de Dios, y un componente de la responsabilidad humana que siempre está presente en cuanto a la diligencia, en la preparación para estos propósitos. Así que de manera sencilla, esa sería mi opinión al respecto de esta pregunta. Adelante, queridos compañeros profesores. Gracias, profesor Raúl. Adelante, profesor Anderson. Bueno, muchas gracias, hermano Raúl. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo. Para ser muy preciso en la respuesta, yo creo que primeramente tenemos que leer Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 4, digamos hasta el versículo 7, y dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas es el mismo. Y a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y de ahí empieza a comentar acerca de esa manifestación del Espíritu. ¿Bien? Con el tema de los dones, yo creo que es un tema un poco... a ver, si no lo estructuramos, no vamos a poder entenderlo correctamente. Primeramente, yo creo que para estructurarlo tenemos que entender que en 1 Corintios capítulo 4, capítulo 12, desde el versículo 4, 5 y 6, habla de tres posiciones o tres funciones dentro de la iglesia, o dones, bueno, tiene varias expresiones. Primero, cuando habla de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? El término que se utiliza, por ejemplo, en el versículo 7, y a cada uno les da una manifestación del Espíritu, allí son los dones que son dados por el Espíritu Santo, son manifestaciones del Espíritu Santo. Bien, un don, básicamente nosotros lo conocemos como un regalo, como un obsequio, etc. Pero, a ver, primero que todo, cuando habla de, hay una diferencia entre la persona que enseña como don dado por Dios. Ese don dado por Dios es el que está en el versículo 6, que dice, y hay diversidad de actividades. Esa palabra en griego, actividades, es enermeia, es decir, energiza. Dios energiza a las personas o las capacita para enseñar. Y luego dice, y un maestro como don ministerial. Bueno, primero que todo, el don ministerial está hablando de Efesios, pero en Efesios no aparece la palabra don, ¿ok? Aparece diaconía en griego, que significa ministerio. Entonces, a ver, enseñar, yo creo que Dios, como manifestación del Espíritu, ¿verdad? Como manifestación del Espíritu, cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 12, ahí no aparece enseñar, ¿ok? Simplemente lo vemos como don dado por Dios en Romanos en Romanos, y como ministerio dado por Cristo. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando vemos Romanos, habla de Dios. Cuando vemos 1 Corintios, habla del Espíritu Santo. Y cuando vemos Efesios, habla de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Romanos, simplemente está hablando que Dios, ¿verdad?, energiza a cierta persona para poder enseñar, cualquier tipo de persona. Bien. Ahora, cuando hablamos de manifestación del Espíritu, es algo muy particular porque son, por ejemplo, cuando habla de sanaciones y todas estas cosas, no es que yo tengo el don de sanación, eso no existe, yo no tengo el don de sanación, sino que si yo estoy orando por alguien,
el espíritu se puede manifestar en ese momento, pero es el espíritu para sanar, así de sencillo. Y diaconía es un ministerio. En Efesios no aparece la palabra don. ¿Ok? Yo creo que la diferencia entre Romanos y Efesios es que Romanos es Dios capacitando a cualquier tipo de persona para que pueda enseñar, y Efesios es que Dios llama a ciertas personas, a cierta persona para que hagan esa función específica, como un ministerio, como una diaconía. Es decir, yo puedo enseñar a los niños, puedo enseñar a los adolescentes, o de vez en cuando puedo compartir alguna enseñanza. Es decir, Dios nos capacita a todos los creyentes para enseñar su palabra. Y eso es Romanos. Pero algunos de esos individuos, ¿verdad? Dios lo capacita, pero en función al ministerio. Es decir, te vas a dedicar solo a eso, a la enseñanza. Solo te vas a dedicar a la enseñanza. Ese va a ser tu ministerio, esa va a ser tu diaconía. Entonces yo creo que esa es la pequeña diferencia que hay entre los dos. Pero los dos enseñan. Los dos enseñan. La única diferencia es el enfoque de uno en el momento específico. Por ejemplo, yo puedo ser músico y, por supuesto, tengo que enseñar. Tarde o temprano tengo que enseñarle a mis hijos, a mis esposas, a la persona que conozco que no cree en Cristo. Le tengo que enseñar. Pero yo no estoy llamado específicamente a eso como algo que dentro de la iglesia, los domingos o los sábados o los martes voy a desarrollar. Y por supuesto, si tengo el ministerio, me tengo que preparar. Tengo que estudiar alguna licenciatura, debería estudiar libros, hebreo, griego, todo lo que son las ciencias bíblicas para poder dedicarme a eso. Bien, entonces yo creería que ahí sería la diferencia, hermano Lucas, Raúl y hermanos que nos están escuchando. Muchas gracias, profesor Anderson. Pues con respecto a mi opinión en torno a la pregunta, creo que la diferencia no es tanto de una carta u otra, porque bueno, ambas son escritas por el apóstol Pablo. La diferencia radica en la teoría teológica. En la teoría teológica, según se interpreten los conceptos. Y allí tenemos que hablar mínimo de dos formas de interpretar allí. O sea, si yo lo hago desde una teoría funcionalista, pues puedo explicar unas cosas, pero si lo hago desde una teoría estructuralista, me daría otra cosa. Voy a explicar brevemente qué significa cada una. Si yo tomo la enseñanza, eso que aparece allí como maestro, la palabra maestro, si yo lo explico desde la teoría funcionalista, eso quiere decir que en cualquier momento, como bien lo señalaron mis hermanos, una persona va a ser capacitada para enseñar en un momento específico o en varios momentos, pero no va a ser un funcionario, no va a ser un funcionario, no va a ser un cargo, que ahí es donde está la otra teoría teológica, que es la teoría estructuralista o organizacional, como la quiera llamar, que sí ve en esos famosos 5 títulos que aparecen allí en Efesios capítulo 4, ve funcionarios, y siempre lo citan en ese orden que está allí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es denominado según una línea teológica los llamados 5 ministerios, pero eso es un desarrollo teológico muy posterior. O sea, no es una explicación teológica que corresponda a los primeros siglos del cristianismo. O sea, es un desarrollo estructural, organizacional, y casi que uno podría decir, y la fuerza con la que la explicamos hoy en día, por lo general, tiene que ver es con la teología post-reformista, o sea, del siglo XVI para acá. Pero en los primeros siglos difícilmente se pensaba de esa manera respecto a estos términos. Yo diría que en lo personal creo que la explicación funcionalista va más acorde con respecto a al término de enseñanza o maestro en aquellos tiempos. Tampoco debemos dejar por fuera de esta explicación el desarrollo de las denominadas escuelas rabínicas, porque obviamente todo el contexto
de al menos los primeros 200 años del cristianismo está totalmente sumergido todavía en el mundo judío. Eso no se ha desconectado. Y recuerden que todo ese mundo de la enseñanza rabínica está muy ligado y conectado profundamente con la sinagoga. ¿Y dónde se va a desarrollar la sinagoga? La sinagoga va a ser ese espacio que se va a ir volviendo sagrado especial, que se va a desarrollar después de la destrucción del primer templo, después por ahí en el año 586 antes de Cristo. Entonces, en ese periodo que llamamos el post-exilio, después de ese proceso de dispersión de los judíos por todas partes, por todo el mundo conocido de aquel entonces, en aquellas ciudades donde se radicó la mayor cantidad de habitantes judíos, se va a crear este espacio, la sinagoga, y allí se va a desarrollar esa función específica del maestro y todo lo que tiene que ver con lo que después se va a consolidar en el judaísmo rabínico. Entonces, en ese mundo nace el cristianismo y la función no era desconocida para ellos. Y tampoco el cargo. Pero no era alguien, a ver, esta división no tenía que ver tanto con autoridad, sino como función. O sea, sí podemos decir que había un funcionario, pero no obedecía a una labor jerárquica. No obedecía a una labor jerárquica. Eso es lo que puedo decir con respecto a esta pregunta. Ok, perfecto. Muy buena la pregunta. Un saludo a mis hermanos y a todos los que estén presentes en este momento. La verdad es que creo, por lo menos desde los estudios que he llevado, creo que la diferencia la podemos notar en cuanto a qué grupo se dirige qué epístola, primero. Y segundo, hay un sentido obviamente histórico que tiene que ver puntualmente con el uso que en los primeros siglos tuvo lo que vendrían siendo los que tú bien señalaste, 5 ministerios, pero que por según el griego son 4. ¿Y por qué digo que eso es importante? Es un detallito pequeño, pero muy importante. Lamentablemente muchas traducciones bíblicas van a colocarlos como si fuesen 5, ¿no? Que son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, pero pastor y maestro vienen siendo el mismo. Y es porque iba de la mano, por lo menos en los primeros siglos, puedo señalar que aquel que ejercía el obispado o aquel que ejercía el servicio hacia los hermanos tenía también que guiarlos en cuanto a la enseñanza bíblica. Entonces, yo podría ver esa conexión en la epístola a los Efesios con respecto a quiénes son los que enseñan o dentro de la estructura eclesiástica, quiénes son los encargados de guiar y enseñar a los demás, ¿no? Eso puede ser una respuesta un poco chata, pero en el fondo tiene que ver más que nada con que la epístola no está tratando en ningún momento de establecer un orden ni jerárquico, ni de importancia, ni nada. Está como más he visto yo la epístola que debo corregir, no es la epístola a los Efesios, eso es una añadidura posterior, el original no dice a los que están en Efesios, posiblemente a los receptores de la epístola eran laodicenses o posiblemente algún área griega, pero no eran los efesos. Y la estructura de la epístola es una estructura, vamos a decirle por excelencia, general. ¿Por qué? Mete elementos del el plan de salvación, podemos decirle predestinación si prefieren. Luego entra un poco en el contraste entre los hijos de Dios que están destinados a y los que fueron antes, que están bajo el yugo del príncipe de este mundo. Entonces, obviamente, la epístola está más o menos tratando de incluir al receptor en la noción de qué es la iglesia, qué éramos, qué fuimos, qué somos y obviamente al final contra qué luchamos, que es precisamente al punto al que llega el escritor Pablo con respecto a la armadura del cristiano, ¿no? Que es la armadura de Dios, ya que para los que no lo sepan, pues el Dios bíblico es un Dios guerrero. Entonces, puntualmente en la parte en la que se mencionan los 4 ministerios, los 4 dones,
precisamente por eso hay que respetar tanto el griego, los 4 dones para la edificación del servicio, dentro del servicio. Ahí no está la palabra ministerio y no son 5 ministerios, son 4 dones y precisamente son para la estructuración de la iglesia. Allí está simplemente explicando una estructura que en aquel entonces era muy clara. ¿Por qué? Porque cuando se escriben las epístolas, los apóstoles seguían vivos. Entonces, obviamente, cuando se habla del elemento del apóstol, pues podríamos arrastrarlo al día de hoy al misionero y demás, pero obviamente en ese entonces era vigente a lo que se estaba refiriendo. No me quiero meter mucho en los detalles de si eso no es anacrónico, de si no es atemporal el texto. Cuando vamos a la parte de el que tiene el don de maestro, hay una diferencia clara, porque ahí entonces entramos en las carismas del Espíritu, que podríamos, me corrigen porque llegué un poco tarde y me disculpo por eso, si alguno de los hermanos ya lo mencionó, pero en las carismas del Espíritu o en las actitudes que tienen que ver con el Espíritu Santo ya es distinto porque son las dotaciones que da el Espíritu a los miembros dentro de su iglesia. Y evidentemente esto no necesariamente está sepultado en una época como pues lo puede señalar Efesios en su estructura, sino que simplemente se está dirigiendo a una función particular de un grupo que sí puede tener que ver con un don, efectivamente, pero es un don que inevitablemente está apegado a aquel que dentro de la iglesia se ha preparado para la enseñanza, porque yo aquí sí debo ser bastante tajante en mi postura personal. Nadie que no haya entendido el contexto bíblico, que no estudie, al menos desde los idiomas originales, podría enseñar. El don se manifiesta a través de la persona que Dios usa para poder llegar más a los hermanos a través de la palabra, a través del estudio, pero necesita esa persona estar preparada de alguna manera. O sea, no es un don que viene como pling y ya esta persona habla en lenguas, que eso sí pienso yo y sí creo en el don de lenguas que sí era así. De repente hablan una lengua que nunca estudiaron, pero en el don de enseñanza es la forma en que esta persona puede llegar a comunicar una idea o un planteamiento bíblico. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.